Muchas gracias por la presentación. Gracias por las flores. Aquí voy a empezar, pues bienvenidos a todos al webinar del día de hoy. Voy a empezar por compartirles mi pantalla para pasarles una breve presentación del tema que vamos a ver ahora. Y aquí está. ¿Todos ven bien? Si me pueden nada más, si me ayudan, Blanquita, si se ve todo bien para comenzar. Ok. Bueno, pues mi nombre es Georgina Patrón. Como les decía, bueno, en la presentación, el día de hoy vamos a ver el tema del control de la operación y la importancia de los manuales. Yo colaboro en la empresa de Vía Procesos, en donde nos encargamos a la estructuración de la operación, como bien les comentaron ahorita. Y el día de hoy, pues la idea de poder ver la importancia de los manuales es ver la relación que tiene con las franquicias y ver cómo pues es muy importante tener un control muy claro de la operación. Vamos a ir durante toda la sesión entendiendo un poco mejor qué es un manual y cómo vamos a ir midiendo indicadores que nos puedan ayudar para controlar el día a día de nuestra operación. Entonces quiero comenzar con un término, iniciando con el término de lo que es la eficiencia. Si bien todos aquí pues colaboramos en alguna empresa, tenemos alguna empresa, alguna franquicia o estamos en el tema de la operación, pues finalmente lo que buscamos es ser muy eficientes. ¿Qué es la eficiencia? Digo aquí como una definición. La eficiencia de la organización se puede describir como que la operación sea productiva y sin desperdicio. Lo que nosotros buscamos es, como todos decimos, hacer más con menos y que lo que hagamos pues nos dé una retribución, ¿no? Por eso estamos haciendo negocios o por eso ponemos alguna franquicia, por eso ponemos algún comercio. ¿Y de dónde viene este término de la eficiencia? Este término de la eficiencia viene a finales del siglo XIX por un sociólogo alemán, Max Weber, quien estudió sobre el análisis de la organización. Dijo que las organizaciones pueden desarrollar una eficiencia sin igual por tener un sistema de reglas explícitas y una división única de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? A Max Weber se le atribuye mucho el tema de la burocracia, por ejemplo, que a lo mejor hay empresas que tienen muchas reglas, que a lo mejor se nos hacen excesivas, pero que ayudan a cumplir ciertos procesos. Y hay otras empresas que tienen más pocas reglas, pero se están desarrollando para cumplir ciertos procesos y ser eficientes. Entonces, el tema de la eficiencia es algo que vamos a tratar porque es algo que nos llevan los manuales a volvernos eficientes. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomamos dentro de una empresa, pues no es como que agarremos un dado y tiremos el dado y a ver qué voy a hacer el día de hoy. O no tomamos las decisiones al azar. Cuando vamos a gastar un peso dentro de una empresa, tenemos que saber muy bien por qué lo estamos invirtiendo, si es una inversión, si es un gasto, si a dónde se va a ir y qué es lo que me va a retribuir. Entonces, al final, esa toma de decisiones o esas cosas que no dejamos al azar, pues lo vamos haciendo igual para ser más eficientes. ¿A qué me refiero con el tema de la toma de decisiones? Si bien todos los días, día a día, tomamos decisiones dentro de nuestras empresas, pues al final esas decisiones las debemos de tomar con datos duros, con datos que tenemos de la operación del día a día. No nos podemos levantar un día y decir, hoy voy a vender las tortillas a 23 pesos, nada más porque se me antojó, o tomar decisiones en temas de hoy voy a contratar a 15 personas porque quiero que crezca la empresa. Tenemos que tomar decisiones en base a los indicadores y en base a información de datos que tengamos dentro de nuestra empresa. Y para tener esos datos o esas información para tomar decisiones, pues es muy importante poder tener reglas y reglas que nos hacen tener información oportuna e información necesaria.
porque para tomar decisiones acertadas, pues no nos debemos de basar más bien tenemos que basarnos en la frialdad y objetividad de los datos más que en las intuiciones y los deseos que tenemos. Y esto me lleva a comentarles por qué vamos a hablar de los manuales el día de hoy. Porque al final, todas las decisiones que vamos tomando dentro de la empresa deben de estar respaldadas por información que vamos obteniendo. Por ejemplo, cada actividad que yo voy haciendo me va generando tiempos y me va generando que llegue o no y cumpla mis objetivos. Y todas estas actividades que yo voy haciendo, de alguna manera, pueden repetirse con el paso de los días. Y a lo mejor, por ejemplo, voy a hablar ahorita de a lo mejor un proceso muy sistemático que es el tema de la contabilidad. A lo mejor todos los días se tiene que hacer la contabilidad de la misma manera, pero si llega una persona nueva a hacer diferentes actividades, a lo mejor no está familiarizado con lo que ya tenía que hacer. Entonces, eso a lo mejor hace que no tengamos la información necesaria para poder, en este caso, tomar las decisiones para desempeñar bien la tarea que queremos hacer. Eso hablando a lo mejor de un proceso más sencillo. Entonces, para eso es bien importante que nosotros tengamos documentación o que tengamos de alguna manera un respaldo que nos ayude para tomar esas decisiones y para saber qué tenemos que hacer cuando suceden qué cosas. Eso es lo que nos lleva a los manuales. Finalmente, yo creo que todos aquí hemos escuchado la palabra manual y hemos escuchado lo que es un manual, lo que a lo mejor todos nos imaginamos un manual y pensamos en un libro que está lleno de letras y que tiene pues puras reglas o pura información instructivo. O por ejemplo, cuando compramos, no sé, puedo pedir una mesa por internet y me llega la mesa desarmada y entonces resulta que viene con un librito, que es lo primero que tiro o no le hago caso y me pongo a armar la mesa. Pero resulta que cuando me pongo a armar la mesa me sobraron 3 tornillos y me quedó toda chueca. Y pues, ¿qué es lo que hago? Pues me voy y agarro el librito ese que tenía ahí arrumbado y empiezo a ver qué es lo que hice mal. Eso, al final, nos vuelve ineficientes, lo que hablábamos al inicio. ¿Por qué? Porque ya gasté mi tiempo queriendo armar algo por primera vez. Luego ya vi que me equivoqué, me estoy regresando al manual. Estoy leyendo instrucciones que quizás ya las hice, pero las tengo que leer todas para llegar a darme cuenta qué fue lo que hice mal para volver a empezar, porque muchas veces hasta tengo que desarmar lo que ya hice para seguir las reglas como deben de ser y al final ya poder tener mi mesa. Diferente a que si me hubiera llegado primero, hubiera visto el manual, lo hubiera hecho todo y a lo mejor en vez de tardarme 3 horas haciendo eso, me pude haber tardado una. Eso es un manual. Y esa es la importancia de por qué tenemos que tener un manual. Al final la definición, pues es un documento elaborado sistemáticamente en el cual me va a indicar las actividades de pi a pa que tienen que ser cumplidas por un miembro de un organismo, ya hablando en el tema de una organización. Y pues la forma en la que las mismas deberán de ser realizadas, ya sea en conjunto o separadas. Hay manuales en donde vienen todas las instrucciones, hay manuales que a lo mejor son más generales, hay manuales que a lo mejor son una fotografía y te va diciendo la información. Hay en 1000 números de manuales, pero aquí lo importante es entender por qué la idea o por qué la importancia de que tengamos la información documentada, que esta información nos va llevando a ir creando nuestros procesos dentro de la empresa y poder operar de la manera correcta. Aquí les voy a compartir primero unos antecedentes en el tema del uso de los manuales. Ahorita les comentaba yo que finalmente necesitamos tener como que el registro de la información para hacer las cosas más fácil. Y no es que un día alguien haya inventado y dicho, debemos de hacer instructivo de todo, sino que fue debido a diferentes cuestiones que iban pasando. Se dice que los manuales vienen derivados de la Segunda Guerra Mundial, porque al final, ya en la guerra, pues
mandaban a soldados que nunca habían ido antes a la guerra, por ejemplo, y que a lo mejor no estaban capacitados en estrategias de guerra. Entonces, de alguna manera, tenían que asegurarse de que esos soldados que iban a mandar iban a cumplir o iban a hacer la estrategia como debía de estar planeada, en dónde se iban a dónde iban a llegar, cómo, no sé, cómo se iban a esconder, qué hacían si atacaba esta persona, toda la estrategia que tenían que ir desarrollando. Entonces, de ahí viene el tema de los manuales. Los primeros intentos de manuales fueron como circulares, a lo mejor una carta, algo no tan estructurado como lo que ahorita conocemos, sin embargo cumplían con la funcionalidad. Entonces al final era una manera de capacitar a alguien para que hiciera las cosas. Ahora, tener los manuales no quiere decir que cada actividad vayamos a estar volteando a ver la hoja y ver qué es lo que está pasando, sino que es una manera de capacitarnos en cosas que no sabemos o que no hemos hecho anteriormente y que las queremos hacer de la mejor manera. Y a lo mejor con la práctica poco a poco las vamos aprendiendo y entonces ya es más fácil implementarlas. Lo que buscan los manuales también es reducir esa curva de aprendizaje que se crea día a día. Si yo llego y empiezo a hacer una actividad que nunca antes había hecho y nadie me explica cómo hacerlo, pues quizás me voy a tardar bastante tiempo en entenderle cómo lo debo de hacer y quizás ni siquiera voy a saber si lo estoy haciendo bien. Entonces, esa es la importancia de este tema. Si yo llego a una empresa y alguien me capacita derivado de esos manuales o de esa documentación que se tiene ya registrada de cómo deben de ser las cosas, pues esa curva de aprendizaje se va a reducir y yo más rápido puedo empezar a operar y a realizar las actividades que necesito. Eso es lo que pasa con las franquicias. Las franquicias, si bien la idea es que todas operen de la misma manera, quiere decir que se pueden estructurar de una manera muy sistemática para que ese conocimiento pueda brindarse a alguien más y que lo pueda adquirir de una manera más sencilla y que esa curva de aprendizaje se reduzca y que el porcentaje de éxito de ese negocio pues pueda ser mayor. Ahí va esa relación en el tema de los manuales. Y todos estos manuales lo que hacen es que tienen un proceso de negocio. Al final ven todo el proceso que tiene que haber. Por ejemplo, si estamos hablando de un restaurante, pues va a tener un proceso de negocio desde la apertura del negocio hasta la elaboración de los alimentos, hasta la limpieza, hasta el cómo te van a cobrar en la caja. Toda esa información que de alguna manera relaciona las personas, relaciona los equipos, porque al final muchas personas empiezan a interactuar para cumplir un proceso, los recursos materiales y pues finalmente el procedimiento, que es lo que te va a decir en orden qué acciones vas a hacer. Y aquí es bien importante eso porque al final, como se dice en la definición, es un conjunto de tareas lógicamente relacionadas que se efectúan con objeto de obtener un determinado resultado. Es como si te dieran todos los pasos, pero te dieran primero el paso 5 y luego el paso 1. Aquí la idea es que este procedimiento pueda tener un orden. Por ejemplo, un proceso de negocio puede ser algo tan sencillo como el proceso para conectarnos a la conferencia del día de hoy. A lo mejor para algunos de los que están aquí presentes es algo nuevo y nunca se habían conectado a un webinar. O quizás sí, pero recientemente. Entonces, a lo mejor la primera vez que les dijeron, oigan, conéctense, pues van a dar unos webinars en la plataforma, hay que conectarse para que puedan ver la información. Oye, pues, ¿y dónde me voy a conectar? ¿Y dónde voy a obtener el link? ¿Y dónde me registro? Entonces, ¿qué hace, en este caso, la Secretaría de Economía? Pues hace un proceso en donde dice, mira, ¿sabes qué? Esto es la agenda de los webinars, aquí te puedes registrar, tienes que dar estos datos, estos son los horarios, una vez que te registras, te van a dar un link, te metes 15 minutos antes, le das clic, estás dentro de la conferencia y ya puedes escuchar. Al final, esos son los procesos, ¿no? Eso es un proceso que a lo mejor ahorita lo tengo en la mente por donde estamos, pero finalmente, pues el proceso de negocio son ese conjunto de tareas
que ya están relacionadas. Si a nosotros nos dijeran, oye, pues es el webinar de Sinaloa y tienes que ingresar, pero no nos dicen un link o no nos dicen cómo registrarnos, pues ahí ya la lógica pues ya no está coherente de alguna manera, ¿no? Entonces, a eso le llamamos un proceso de negocios. Voy a ponerles un video aquí a continuación. Tiene subtítulos, pero igual espero sí lo puedan escuchar. Ahí les va. Bueno, se preguntarán por qué les puse este video, pero si se dan cuenta, le dio las explicaciones tan detalladas que si las hubiéramos tenido por escrito, todo por detalle, a lo mejor cualquier persona lo pudo haber hecho, quizás, ¿no? Pero también le pudo haber dicho, ¿sabes qué? Tienes que ir a este lugar y cumplir esta misión. O ya decirle, en este lugar, cuando veas esto y que te digan este número y que enfrente de tanto, con tanto detalle, pues quizá le facilita las cosas, ¿no? Esto solamente es una referencia para comentarles que al final los manuales o la documentación que hagan puede ser tan detallada como ustedes quieran. O pueden hacerlo general o pueden hacerlo muy detallado. Todo depende de la complejidad del proceso. A lo mejor hay procesos que son más simples y, por ejemplo, si vas a hacer la apertura de una sucursal y vas a hacer el proceso de apertura de la sucursal, pues quizá no vas a estar a tanto detalle en el decir, gira la perilla de la puerta hacia la derecha, porque a lo mejor es un detalle que no te genera valor. Pero a lo mejor sí me genera valor el decir, abre la puerta a las 7 de la mañana, prende las luces a las 7:15 o no sé, actividades que sí te puedan generar valor. Entonces, finalmente en los procesos tenemos que definir qué tan detallados vamos a hacer y que ese detalle nos genere valor. ¿Por qué? Porque no queremos tener reglas excesivas tampoco. Queremos tener las reglas suficientes o las reglas necesarias que nos ayuden a cumplir ese proceso. No tantos controles que a lo mejor nos vuelvan, en vez de hacer más eficiente, menos eficiente por tener tantos controles. Esto que a lo que venimos haciendo con el tema de esos controles, le llamamos gestión por procesos. Y la gestión por procesos conlleva es una estructura de 3 cosas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. La primera es la estructura. Finalmente, un proceso debe de ser coherente y tiene que representar el funcionamiento de la organización. Tiene que tener un inicio, como si fuera una carta, ¿no? Que nos dicen la introducción, el cuerpo y el desenlace. Tiene que tener una entrada, el desarrollo y la salida. Esa estructura tiene que ser. Y cada salida que tenga, pues tiene que generarnos valor. Dentro de un proceso, de la gestión por procesos, también nos conlleva indicadores. Tenemos que tener la habilidad de poder medir ese proceso. ¿Qué porcentaje de proceso se cumple? Y si no se cumple, ¿qué tenemos que hacer para que sí se cumpla? Un sistema de indicadores permite evaluar la eficacia y la eficiencia de los procesos, tanto del punto de vista interno como el externo. Y nos permite tener percepciones de qué está pasando. Si a un proceso le identificamos indicadores clave, nosotros podemos saber, medir desde la productividad y desde por qué no se está llevando la productividad que nosotros queremos que se cumpla. O indicadores, por ejemplo, a lo mejor hay una empresa que vende y vende y vende y vende y todo el día la ves llena y vende muchísimo. Pero al final del mes, cuando hace su cruce entre ingresos y egresos, resulta que vendió un chorro, tiene un chorro de clientes, pero tiene nada de utilidad. Pues quizás ahí, si vamos revisando esos indicadores, a lo mejor estamos gastando mucho, se están autorizando muchos gastos que no deben de hacerse, hay mucho personal para pocas actividades, no sé, ¿no? Hay muchas cosas que podemos revisar en esos indicadores que nos pueden ayudar a identificar cómo podemos ser más eficientes. Y si tenemos una estructura de un proceso que nos va diciendo las actividades, pues eso nos facilita poder medir esos indicadores y poder
identificar cuáles son los indicadores que nos generan valor. Y finalmente está el tema de los responsables. Un proceso siempre, siempre, siempre debe tener un responsable. Y no es el tema de que tenga un responsable para echarle la culpa a quién hizo las cosas mal o quién no, sino el tema es que haya un responsable que esté supervisando que se esté cumpliendo como debe de ser el proceso. Porque a lo mejor puede que tengamos ya una actividad muy sistematizada y que siempre la hagamos de la misma manera, pero no quiere decir que esa sea la mejor manera que hagamos. Entonces siempre tiene que haber un responsable que esté midiendo estos indicadores y que pueda ver en temas de costos, de calidad o de productividad qué resultados estamos teniendo para ver si seguimos haciendo el proceso como lo estamos haciendo o si podemos hacerle alguna mejora. Entonces, estos tres, pues de alguna manera componentes, es lo que nos lleva a tener una gestión de procesos. Y aquí les quiero comentar unos puntos que son muy importantes recalcarlos para el tema de esta gestión por procesos o de estos manuales. Aquí algo bien importante es que todas las personas de una empresa realizan un proceso en alguno de los ámbitos descritos. Si no, si una persona no la identificamos dentro de un proceso, entonces es momento de cuestionar las funciones de esa persona. Porque o no está generando las actividades necesarias para obtener el resultado que queremos, o simplemente no es una persona que deba de estar dentro de nuestra organización porque no está teniendo actividades o no es parte de las actividades clave de la empresa, ¿no? Entonces, si hay algo que no se pueda meter de nuestros procesos, pues sí tenemos que cuestionarnos o el tema de generar actividades o un proceso al que sí genere valor o el por qué esa persona está. Otra de las cosas es que todos los procesos deben añadir valor. Como les decía, todo proceso tiene una entrada y tiene una salida. Y cada salida que tengamos tiene que generar valor. Por ejemplo, si nos vamos al tema de una empresa, a lo mejor en el tema administrativo, en el proceso de facturación. Yo voy a hacer una factura y voy a hacer todo el proceso para que haga la factura de la manera correcta. ¿Para qué? Para que al final reciba un pago. O, por ejemplo, si estoy hablando en el tema de alimentos, yo voy a hacer el proceso de levantar la comanda. ¿Para qué? Para que al final yo le entregue al chef o al cocinero un producto que tiene que entregar para que el cliente consuma dentro de la sucursal. Al final, todos esos procesos tienen que añadir valor. Si no, lo mismo, hay que cuestionarnos la continuidad de ese proceso porque quizás es una actividad que no la debamos de hacer. Para eso nos ayudan los indicadores, porque al final nos pueden marcar la pauta de qué genera valor y qué no genera valor. Cuando una empresa está orientada a procesos, es cuando tiene un mapa de procesos y hay interacciones entre ellas. ¿Por qué? Porque los procesos al final se van comunicando entre sí. Ya ven que hablábamos de que tienen una lógica secuencial, pues al final tienen que ocurrir ciertos pasos para que se vayan detonando otros procesos. Tiene que ocurrir una venta para que empiece el proceso de producción, por ejemplo. O tiene que ocurrir alguna entrega para que empiece el proceso de servicio al cliente. O sea, todos se van conectando y se van detonando uno tras otro en las empresas que están orientadas en procesos. Una empresa hace gestión por procesos cuando el departamento queda subordinado al proceso del negocio. Es decir, lo que les comentaba hace ratito, que cada proceso debe tener su responsable. Entonces, ese responsable tiene la autoridad suficiente para decir si este proceso está siendo eficiente o no, si le voy a hacer un cambio, si tengo que hacer un ajuste en las actividades, si tengo que ponerle algún otro control, si tiene demasiados controles y tengo que irlo liberando o si le quiero hacer algún cambio. Ahí es cuando podemos identificar que una empresa está administrada por procesos. ¿Por qué? Porque esto le da la facultad a los responsables de esos procesos a poder actuar de una manera más eficiente. No esperar a que, por ejemplo, no sé, a lo mejor estoy hablando de una empresa en donde ocurre, no sé, en la caja del mostrador
se acabó el rollo de impresión del ticket. Entonces, en el proceso dice que solamente se puede cambiar el ticket cuando queda, no sé, el último ticket que se imprimió. Entonces, la persona que lo puede cambiar puede ser solamente el gerente. Ahí el control o el responsable del proceso es el gerente. Pero como él ya es responsable, la persona que si la persona que está ahí actuando no es el gerente, ya sabe a quién tiene que recurrir para que pueda hacer ese cambio. Entonces, al final, la parte de que sepamos muy bien quiénes son esos responsables y a quién está subordinando los procesos del negocio es muy importante para, por ejemplo, no esperar y decir, no, pues me voy a esperar hasta que llegue el dueño para que haga este cambio, sino que tener bien establecido a quién podemos recurrir en caso de que pasen distintas cosas. Y todo este proceso, toda esta información, todo lo que vamos teniendo en los manuales, se vuelve como el conocimiento, el famoso know-how que escuchamos, que al final es el know-how de nuestro negocio, pues son nuestros procesos operativos o lo que hacemos todos los días. Y lo que le vamos a entregar, en este caso, en el caso de las franquicias, lo que vamos a entregar cuando vendamos esta franquicia. Todo, por ejemplo, si estamos hablando de una franquicia, vuelvo al tema de los restaurantes, pues yo le voy a dar mis recetas, le voy a dar todo el proceso de elaboración, la imagen, todo lo que necesita para operar y ese conocimiento. Ese es el know-how, lo que le voy a estar brindando a él. La entrega o transferencia del conocimiento sobre el negocio de las partes más importantes o las partes clave de la empresa. Está formada por la experiencia y la capacidad técnica que se tiene sobre una actividad concreta o un mercado en particular. El know-how, al final, es algo que vamos adquiriendo. Muchas veces dicen, esta persona tiene experiencia en alimentos y bebidas o tiene experiencia en tecnología. Eso es porque esa persona ha estudiado, ha adquirido ese conocimiento y lo puede transferir. Es el mismo caso con el tema de los manuales o las franquicias. Al tener la operación, se va adquiriendo conocimiento en el tema de la operación, lo plasmamos en los manuales y eso es lo que transmitimos a quien compra la franquicia para que lo pueda estar operando. Estos conocimientos, ahorita, pues lo que les decía, se vuelven el manual de operaciones y procedimientos dentro de la franquicia. Ahorita, más adelante les voy a comentar. Este manual de operaciones y procedimiento es pues una de las piezas claves, porque al final es lo que nos va a decir cómo vamos a operar la franquicia, qué necesitamos, qué equipo necesitamos, cómo vamos a ir haciendo las actividades, qué tenemos que hacer primero, qué tenemos que hacer después, qué hacemos si pasa esto, qué hacemos si pasa esto otro. Este manual de operaciones, este manual de operaciones y procedimientos nos va a ir dirigiendo y nos va a ir llevando a que implementemos de la manera más correcta la franquicia. Y también es lo que le da tranquilidad, por ejemplo, al franquiciado de que su marca o su franquicia se está operando como él quiere que se opere o como él estableció los estándares que se operan. Entonces, ese manual suele estar dividido entre el tema de la administración, las finanzas, el mercado, los recursos humanos, el control y la producción. Y es lo que hace que, por ejemplo, si a lo mejor pensamos en una franquicia gigantesca como McDonald's, pues es lo que hace que todos los McDonald's operen de la misma manera. Pero, yéndonos a franquicias grandes, puede haber franquicias más pequeñas y que lo que busquen es que todas operen de la misma forma. Este conocimiento o know-how se representa por medio de diferentes cosas. Pueden ser, por ejemplo, fórmulas. A lo mejor ya ven, por ejemplo, la Coca-Cola, que solo 2 personas conocen la fórmula y la tienen bien documentada, pero también bien escondida. Entonces, pueden ser fórmulas de distintas cosas, recetas, pueden ser técnicas,
A lo mejor hay una técnica específica para implementar los aires acondicionados. Pueden ser manuales, pueden ser controles, pueden ser normas o políticas de cosas que se deban de cumplir, pueden ser guías, o un proyecto de cómo se va a ejecutar, diagramas, diferentes diseños, procesos, especificaciones, dibujos. Hay muchas maneras de transferir el conocimiento y al final, pues no es más que nada que la experiencia acumulada, ¿no? Por ejemplo, un arquitecto puede hacer un plano y una manera de transmitir su know-how es a través de ese plano, porque él está entregando cómo se va a construir esa casa, ese edificio, ya hizo todos los cálculos, le invirtió todo lo que necesita de conocimiento para que nosotros podamos tener ese plano y ejecutarlo. Al final, ese es el conocimiento del know-how. Y todo este conocimiento y todo este modelado, toda esta definición de procesos y manuales nos ayuda para el tema del modelado de procesos. ¿Qué es el modelado de procesos? El modelado de procesos no es más que la representación de un sistema. Y hablamos de un sistema no en el tema de un software ni nada de eso, sino un sistema de pasos. Los sistemas pueden estar formados por distintos elementos que se relacionan. Pueden ser personas, pueden ser equipos, tareas, documentos, el mismo software o diferentes materiales. Y lo que hace es que definimos cómo funcionan. Para aprender, se analizan para aprender cómo funcionan y si se están implementando de la manera correcta. Por ejemplo, un modelado de procesos puede ser que yo defina un proceso y a lo mejor en mi cabeza yo hice 10 acciones y que así deben de ser, pero cuando lo pruebo, que sí vaya a funcionar, resulta que no tiene 10 acciones, tiene 7. O por ejemplo, en el tema, esto puede, a lo mejor sí lo relaciono con el tema del desarrollo de software, muchas veces nos imaginamos algo y decimos, esto va a operar de la siguiente manera. Voy a hacer una aplicación que me diga la información de cuál es la gasolina más barata en toda la ciudad. Y entonces yo digo, pues voy a investigar las gasolineras y voy a ponerlas dentro de la aplicación y ya. Esas son las dos cosas que voy a hacer en mi proceso. Pero al final empiezas a modelar cómo vas a necesitar esa información, a quién tienes que recurrir para obtener esa información, si te tienes que conectar a un sistema, si tienes que contactar a alguien, si la información cómo la vas a traer, cómo vas a mostrar esa información dentro de la aplicación. Todo ese tema o esos pasitos que se van haciendo, los vamos modelando para asegurarnos que la información que entra, pues sea la información, se procese y que al final la información que salga sea la que nosotros estamos queriendo tener. Para eso es el tema del modelado de procesos. O por ejemplo, si estamos hablando de una empresa o una franquicia, a lo mejor tenemos una operación el día a día y empezamos y decimos, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un cambio. Quiero que en vez de que la caja esté entrando a la derecha, quiero que esté la caja entrando a la izquierda y que me cobren primero antes de que me den el alimento. Y a lo mejor antes te cobraban después del alimento. Entonces ahí podemos definir esos pasos y podemos medir la eficiencia de una opción y de la otra y vemos cuál nos funciona mejor. Y esto lo hicimos modelando el proceso o modelando las actividades que vamos a o que queremos crear. Entonces, un adecuado modelado de procesos lo que nos ayuda es a mejorar el diseño de sistemas, porque vamos identificando paso a paso qué es lo que necesitamos obtener para poder tener lo que queremos sacar, ¿no? Facilita la integración de nuevos sistemas o la mejora de los existentes, como les decía, puede haber mejoras y podemos ir midiendo cómo va funcionando con cada iteración y nos podemos dar cuenta qué nos funciona mejor. Puede servir de documentación, de referencia para la comprensión de sistemas. Al final, por ejemplo, es como cuando nos dan un manual. Si nos dieran un manual para conectarnos a una conferencia de webinar, ¿no?
aquí pues podemos entender más fácil cómo conectarnos. Y facilita la comunicación entre las personas que intervienen en el diseño y el funcionamiento de los sistemas. Porque al final, pues hace que sea más fácil conocer qué actividad viene antes, qué actividad viene después y cómo debe de funcionar de la manera correcta. Al final, este es un ejemplo de un rompecabezas. Puede haber rompecabezas de 500 piezas, puede haber rompecabezas de 1000 piezas, puede haber rompecabezas de 3900 piezas, pero finalmente tienen la misma figura, ¿no? Entonces, esto quiere decir que al final hay procesos más complejos que otros. Hay procesos que se pueden partir en 4 y se pueden explicar de una manera sencilla, pero hay procesos que se tienen que desmenuzar demasiado pequeñito para que podamos entenderlos, o a lo mejor más técnicos. Por ejemplo, si estamos hablando de algún tema ya más especializado, por ejemplo, un laboratorio químico, a lo mejor el tema ya de los reactivos y de todo eso tiene ya un trasfondo más técnico o de mayor conocimiento. Entonces, quizás ahí pues sí tenemos que ser muy específicos con cada cosa, porque el error en cualquiera de esas actividades, pues sí puede ser de alguna manera muy importante. Imagínense que se equivoquen en un número y al final digan que tienes una enfermedad cuando estás completamente sano, ¿no? Entonces, a eso voy con el tema de qué detalle o cuál es la complejidad de cada uno de los procesos. Entonces, bueno, también es muy importante, pues, definir muy bien qué tan específicos vamos a hacer para poder cumplir las acciones. Aquí les voy a hacer un ejercicio. Les pido por favor que saquen, bueno, una pluma y vean lo siguiente. Pongan mucha atención. Ahora quiero que me escriban por el chat, o no sé si se pueden abrir los micrófonos, ¿cuántas imágenes de cada figura pudieron contar? A ver si me pueden poner por el chat. ¿Cuántas imágenes de cada figura contaron? ¿Nadie? ¿No contaron ninguna? Bart, como 13 triángulos, 5. ¿Seguros? ¿Están seguros que eso fue lo que decía? Ok, bueno. Guitarra 6, solo las miré, no las conté. Ok, voy a volverles a compartir la pantalla. Ahora, fíjense bien. A continuación les voy a mostrar diferentes imágenes durante medio segundo cada uno. Por favor, identifiquen cada una de ellas si se refiere a Bart Simpson, a triángulos o a guitarras. Es importante que cada imagen que observes la captures en tu hoja de registros con una raya o línea en forma de I o un palito. Al final, cuenta las imágenes de cada figura y anotas el resultado. Esta es más o menos la hoja de registro. No, esa no es la respuesta, ¿eh? No se la aprendan porque esa no es la respuesta. Pero así pongan Bart Simpson, guitarra y triángulo y hacen su hoja de registro. ¿Están listos? Ahí va de nuevo, ¿eh? Pongan mucha atención. En total, las imágenes que señalen deben de sumar 30. Todas las imágenes son 30. Y hay 2 imágenes que no corresponden a las figuras buscadas. Ahí les va, ¿no? 1, 2, 3. A ver, ahora, díganme cuántas imágenes de cada figura pudieron contar para ver si está bien.
su respuesta. A ver, escríbanme aquí. Guitarra 6, 12 de Bart. ¿Qué más? ¿Quién más las contó? 6 triángulos. ¿Alguien más? Bart 15, 5 guitarras, 5 triángulos, 10 Bart, guitarra 4, 5 triángulos. A ver, vamos a ver. Les voy a decir cuál fue la respuesta. Fueron 16 Barts, 7 triángulos y 7 guitarras. Seguramente me podrán decir que fue muchísimo más fácil contarlas después de que les di las instrucciones, porque la primera vez que les dije, agarren una hoja y pum, les puse las imágenes, pues, ¿y qué vas a hacer con las imágenes? ¿Qué me van a preguntar? ¿Me van a preguntar algo? ¿Nomás las están poniendo por entretenimiento o qué está pasando? Diferente a cuando ya les di las instrucciones y les dije qué hicieran, cómo lo hicieran, en qué se enfocaran, qué vieran, qué registraran, y porque al final yo les iba a hacer unas preguntas y pues yo quería que me dieran la respuesta correcta. Básicamente ese es el resumen de lo que vimos ahora. ¿Por qué es importante que me den esas instrucciones? Porque necesito saber qué es lo que voy a hacer. Porque necesito saber en qué me tengo que enfocar y en qué me tengo que fijar para poder dar la respuesta que debo. En este caso, la respuesta, pues es la salida al proceso o la actividad del proceso que debo de cumplir. Ahora, ya para cerrar en el tema de la difusión del contenido de los manuales, pues al final, invertir en formación del personal, pues lo que hace es que podamos mejorar el servicio, porque si todos sabemos lo que tenemos que hacer, es mucho más fácil dar un mejor servicio y dar una mejor calidad del servicio para que tengamos una mayor satisfacción al cliente. Y pues una mayor satisfacción al cliente lo que hace es que tengamos a un cliente más fiel, y una mayor fidelidad del cliente pues hace que tengamos más ingresos y pues que nos vaya mejor. Entonces, eso al final es la importancia de por qué debemos de tener esos manuales, de por qué tenemos que tener esa documentación, y ustedes van a definir qué tan complejo quieren que sea ese manual o qué tan sencillo sea ese manual y qué tan complejas quieren que sean esas reglas dentro del sistema de los manuales, o qué cosas tenemos que estar viendo y midiendo para que tengamos un buen resultado. Al final, la información es la herramienta o materia prima fundamental para la toma de decisiones de la organización. Mientras más calidad, o sea, mientras mayor calidad tengamos con la información que obtenemos, pues la toma de decisiones va a ser mejor, por ende los resultados de nuestro negocio van a ser mejor. Entonces, por eso es muy importante tener bien claro qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos y qué resultado es el que debemos obtener para estarlo midiendo y darnos cuenta cuando ese resultado no está funcionando para hacer los ajustes necesarios, o cuando está funcionando muy bien para ver qué tenemos que hacer para replicarlo. Entonces, voy a terminar nada más con un pequeño resumen de lo que es el manual del franquiciado. Si bien toda esta información la vimos por referente a que en las franquicias, pues contamos con manuales para que todas las sucursales de tu franquicia operen de la manera pues adecuada o que cumplan los estándares necesarios. El manual del franquiciado está dividido por estas partes. Primero es el manual de introducción. En este manual de introducción, pues es más que nada información de la franquicia, quiénes son, la misión, la visión, más temas estratégicos, o más temas, si los queremos llamar, pues de qué se trata tu franquicia. El franquiciado, va a tener toda la información desde el manual de la apertura. En el manual de la apertura estamos hablando de cuáles son los pasos que tiene que seguir para poder abrir una franquicia o una sucursal. También está el tema del manual de la imagen corporativa, que aquí ya viene todo el tema del logotipo, qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer con el logotipo, qué colores debo de usar, cómo van a ser los uniformes, si tengo hojas membretadas, cómo deben de ser, qué colores voy a poder utilizar,
cómo se va a ver el local, todo lo que tiene que ver con la imagen de la franquicia. El manual del sistema administrativo, que aquí es un tema en el que las franquicias deben estar administradas de alguna manera con un sistema, un punto de venta o algo que nos ayude a obtener también información o mayor control de la operación. El tema de manuales técnicos o especializados, por ejemplo, recetarios, muestrarios, manejo de equipo. Ya ven que les hablaba ahorita el tema, por ejemplo, a lo mejor cuando es un laboratorio, pues cómo le voy a dar mantenimiento a todos estos equipos, cómo funcionan, de qué están compuestos, toda esa información. Y pues bien importante el manual de operaciones, que es parte de lo que hablábamos ahorita. Este manual de operaciones pues trae el tema de los recursos humanos, qué perfiles de puesto necesito para que operen la franquicia, el abastecimiento, de dónde voy a sacar los insumos o cómo voy a tener esos insumos, la producción o servicio, que pues ya viene siendo qué es lo que le vas a vender al cliente y qué vas a producir. Ventas y mercadotecnia, pues ya el tema de cómo vas a encontrar ese mercado, cómo vas a venderle a ese mercado. Seguridad en temas de, pues ya en temas industriales o de ya protocolos. Digo, ahorita, por ejemplo, el tema de, pues que sí, cuántas personas pueden estar dentro, de que sí, cómo van a estar, si traen cubrebocas, o por ejemplo, ya si son empresas a lo mejor industriales, pues que siempre tienen que tener las botas de seguridad, los lentes, el uniforme, etcétera, etcétera. En temas de higiene y limpieza y mantenimiento, cada cuánto se le tiene que estar dando mantenimiento a los equipos, si se tienen que seguir reglas muy específicas en temas de higiene y limpieza, etcétera. Y pues finalmente el tema de la administración, de cómo se va a administrar esta franquicia. Y finalmente el manual del franquiciante tiene esta estructura en la cual viene el plan estratégico, en el plan estratégico hablando desde la misión y la visión, la estrategia en cómo quiere crecer la franquicia, cuántas sucursales queremos tener, si es a nivel nacional, a nivel internacional, si es regional, quién es el perfil de nuestro cliente, bueno, más bien de a quién le vamos a vender la franquicia, etcétera, etcétera. Trae la estructura financiera tanto del franquiciatario como del franquiciante, que aquí viene de si yo dije que quiero vender 20 franquicias, toda esa proyección financiera. Y del tema del franquiciante, del franquiciatario, perdón, en el tema de poder ver pues cuándo va a ser su punto de equilibrio, cómo va a recuperar la inversión, el tema de las regalías, toda esa estructura financiera. La estructura operativa, que bien, pues ya la mencionamos ahorita, de cómo va a ser toda la operación de la franquicia. Ya, por ejemplo, a lo mejor, si estamos hablando de que yo estoy vendiendo las franquicias, pues a lo mejor ya en el tema logístico, porque a lo mejor yo voy a hacer una franquicia que le va a proveer los insumos a mi cliente. Entonces, pues tengo que ver toda esa estructura operativa. La estructura legal, desde cómo van a ser los contratos, desde si va a haber una carta de intención, todo el tema legal que tiene que haber para constituir como tal con este modelo de franquicias. Y pues finalmente la estructura comercial, en donde pues vamos a ver cómo voy a comercializar las franquicias, si voy a ir a una feria, si va a ser por promoción, si voy a hacerle publicidad, si voy a hacer una campaña, etcétera, etcétera. Al final, así es como están constituidos estos dos manuales muy importantes para la operación de la franquicia. Y pues bueno, esto es en general la información de la importancia de los manuales y el control de la operación. Igual aquí les dejo mis datos. Bueno, también si tienen alguna pregunta o algo, adelante. Y si no, aquí vienen mis datos, me pueden escribir algo para más información o cualquier duda que puedan tener. Y pues muchas gracias por su atención y por la invitación. Gracias, muchísimas gracias, Gina. Tenemos una pregunta por aquí. Pregunta Oscar Sánchez. ¿Es válido mejorar los manuales y procesos? ¿Hay que justificarlo? ¿Cuánto tiempo se tiene que validar los manuales de procesos? Sí, es bien válido cambiarlos.
finalmente es parte de la mejora continua. Si bien, si hablamos